En el cementerio silencioso, el millonario se arrodilló frente a la lápida de su hija, sollozando como si la vida le hubiera sido arrancada. Lo que jamás imaginaba era que su hija estaba viva, y a punto de revelarle una verdad que lo cambiaría todo para siempre. El cementerio estaba en silencio, tomado por un frío que parecía cortar la piel. Javier Hernández caminaba solo, con pasos arrastrados, el rostro abatido, como si la vida se hubiera ido junto con su hija. Hacía 2 meses que el millonario había enterrado a Isabel, tras la tragedia que nadie pudo prever. La niña había ido a pasar el fin de semana en la cabaña de la madrastra, Estela, una mujer atenta, que siempre la había tratado con cariño. Pero mientras Estela se ausentaba para resolver asuntos en la ciudad, un incendio devastador consumió la casa. Los bomberos encontraron escombros irreconocibles y entre ellos los objetos personales de la niña. Javier no cuestionó, aceptó la muerte, ahogado por el dolor. Desde entonces, sobrevivía apoyado en el afecto casi materno de su esposa Estela, que se culpaba por no haber estado allí, y en el apoyo firme de Mario, su hermano 2 años menor y socio, que le repetía cada día: «Yo me encargo de la empresa, tú solo trata de mantenerte en pie. Estoy contigo, hermano». Arrodillado frente a la lápida, Javier dejó que el peso de todo lo derrumbara de una vez. Pasó los dedos por la inscripción fría, murmurando entre sollozos: «Hija amada, descansa en paz». «¿Cómo voy a descansar yo, hija, si tú ya no estás aquí?». Las lágrimas caían sin freno. Sacó del bolsillo una pulsera de plata, regalo que le había dado en su último cumpleaños, y la sostuvo como si fuera la manita de la niña. «Me prometiste que nunca me dejarías, ¿recuerdas? Y ahora no sé cómo respirar sin ti», susurró con la voz quebrada, los hombros temblando. Por dentro, un torbellino de pensamientos lo devoraba. ¿Y si hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera llegado a tiempo? La culpa no lo dejaba en paz. Se sentía un padre fracasado, incapaz de proteger a quien más amaba. El pecho le ardía con la misma furia que devoró la cabaña. «Lo daría todo, mi niña, todo, si pudiera abrazarte una vez más», confesó, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Y fue justamente en ese momento cuando lo invisible ocurrió. A pocos metros detrás de un árbol robusto, Isabel estaba viva, delgada, con los ojos llorosos fijos en su padre en silencio. La niña había logrado escapar del lugar donde la tenían prisionera. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Sus dedos se aferraban a la corteza del árbol, mientras lágrimas discretas rodaban por su rostro. Ver a su padre de esa manera, destrozado, era una tortura que ninguna niña debería enfrentar. Dio un paso al frente, pero retrocedió de inmediato, tragándose un sollozo. Sus pensamientos se atropellaban. «Corre, abrázalo, muéstrale que estás viva». «No, no puedo. Si descubren que escapé, pueden hacerle daño a él también». El dilema la aplastaba. Quería gritar, decir que estaba allí, pero sabía que ese abrazo podía costar demasiado caro. Desde donde estaba, Isabel podía escuchar la voz entrecortada de su padre repitiendo: «Te lo prometo, hija, voy a continuar, aunque sienta que ya morí por dentro». Con cada palabra, las ganas de rebelarse se volvían insoportables. Se mordió los labios hasta sentir el sabor a sangre, tratando de contener el impulso. El amor que los unía era tan fuerte que parecía imposible resistir. Aún así, se mantuvo inmóvil, prisionera de un miedo más grande que la nostalgia. Mientras Javier se levantaba con dificultad, guardando la pulsera junto al pecho como si fuera un talismán, Isabel cerró los ojos y dejó escapar otra lágrima. El mundo era demasiado cruel para permitir que padre e hija se reencontraran en ese instante. Y ella, escondida en la sombra del árbol, comprendió que debía esperar. El abrazo tendría que ser postergado, aunque eso la desgarrara por dentro. De vuelta a su prisión, Isabel mantenía los pasos pequeños y el cuerpo encogido, como quien teme que hasta las paredes puedan delatarla.
Horas antes, había reunido el valor para escapar por unos minutos, solo para ver a su padre y sentir que el mundo aún existía más allá de aquella pesadilla. Pero ahora regresaba apresurada, tomada por el pánico de que descubrieran su ausencia. No podía correr riesgos. Hasta ese momento, nunca había escuchado voces claras, nunca había visto rostros. Solo sombras que la mantenían encerrada, como si su vida se hubiera reducido al silencio y al miedo. Aún no sabía quiénes eran sus raptores, pero esa noche todo cambiaría. Se acostó en el colchón gastado, fingiendo dormir. El cuarto oscuro parecía una tumba sin aire. Isabel cerró los ojos con fuerza, pero sus oídos captaron un sonido inesperado. Risas, voces, conversación apagada proveniente del pasillo. El corazón se le aceleró. Se incorporó despacio, como si cada movimiento pudiera ser un error fatal. Deslizó los pies descalzos por el suelo frío y se acercó a la puerta entreabierta. La luz amarillenta de la sala se filtraba por la rendija. Se aproximó y las palabras que escuchó cambiaron su vida para siempre. «Ya pasaron 2 meses, Mario», decía Estela con una calma venenosa. Nadie sospechó nada. Todos creyeron en el incendio. Mario rió bajo, recostándose en el sofá. «¿Y ese idiota de tu marido? ¿Cómo sufre?» Llorando como un miserable, creyendo que la hija murió. Si supiera la verdad. Estela soltó una carcajada, levantando la copa de vino. «Pues que llore. Mientras tanto, la herencia ya empieza a tener destino seguro. Yo misma ya inicié el proceso. El veneno está haciendo efecto poco a poco. Javier ni imagina que cada sorbo de té que le preparo lo acerca más a la muerte». Isabel sintió el cuerpo helarse. ¿Veneno? Casi perdió las fuerzas. Las lágrimas brotaron en sus ojos sin que pudiera impedirlo. Aquella voz dulce, que tantas veces la había arrullado antes de dormir, era ahora un veneno real. Y frente a ella, el tío Mario asentía satisfecho. Qué ironía, ¿no? Él confía en ti más que en cualquier persona, y eres tú quien lo está matando. Brillante, Estela, brillante. Los dos rieron juntos, burlándose como depredadores frente a una presa indefensa. Se lo merece, completó Estela, los ojos brillando de placer. Durante años se jactó de ser el gran Javier Hernández. Ahora está de rodillas y ni siquiera se da cuenta. En breve dirán que fue una muerte natural, una coincidencia infeliz. Y nosotros seremos los legítimos herederos. Mario levantó la copa brindando por nuestra victoria y por la caída del pobre infeliz. El brindis fue sellado con un beso ardiente que hizo que Isabel apretara las manos contra la boca para no gritar. Su corazón latía desbocado, como si fuera a explotar. La cabeza le daba vueltas. Ellos son mis raptores. La madrastra y el tío fueron ellos desde el principio. La revelación la aplastaba. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La niña que hasta entonces solo temía a sombras, ahora veía los rostros de los monstruos, personas que conocía, en quienes confiaba. El peso del horror la hizo retroceder unos pasos, casi tropezando con la madera que crujía. El miedo a ser descubierta era tan grande que todo su cuerpo temblaba sin control. Isabel se recargó en la pared del cuarto, los ojos desorbitados, los sollozos atrapados en la garganta. La desesperación era sofocante. Su padre no solo lloraba la pérdida de una hija que estaba viva, sino que también bebía todos los días su propia sentencia de muerte. Lo van a matar, y yo no puedo dejar que eso suceda, pensaba, con la mente en torbellino. El llanto corría caliente por su rostro, pero junto con él nació una chispa diferente, una fuerza cruda, desesperada, de quien entiende que carga con una verdad demasiado grande para callarla. Mientras en la sala los traidores brindaban como vencedores, Isabel se encogió en el colchón disimulando, rezando para que nadie notara su vigilia. Pero, por dentro, sabía que la vida de su padre pendía de un hilo. Y que solo ella, una niña asustada, delgada y llena de miedo, podría impedir el próximo golpe.
La noche se extendía como un velo interminable, e Isabel permanecía inmóvil sobre el colchón duro, los ojos fijos en la ventana estrecha que daba hacia afuera. Las palabras de Estela y Mario martillaban en su mente sin descanso, como una sentencia cruel. Mataron mi infancia, le mintieron a mi papá, y ahora también quieren quitarle la vida. Cada pensamiento era un golpe en el corazón. El cuerpo delgado temblaba, pero el alma ardía en una desesperación que ya no cabía en su pecho. Sabía que, si permanecía allí, sería demasiado tarde. El valor que nunca imaginó tener nacía en medio del miedo. Con movimientos cautelosos, esperó hasta que el silencio se hizo absoluto. Las risas cesaron, los pasos desaparecieron, y solo quedaba el sonido distante del viento contra las ventanas. Isabel se levantó, se acercó a la ventana trasera y empujó lentamente la madera oxidada. El crujido sonó demasiado fuerte y se paralizó. El corazón parecía a punto de explotar. Ningún ruido siguió. Reunió fuerzas, respiró hondo y se deslizó hacia afuera, cayendo sobre la hierba fría. El impacto la hizo morderse los labios, pero no se atrevió a soltar un gemido. Se quedó de rodillas un instante mirando hacia atrás, como si esperara verlos aparecer en cualquier momento. Entonces corrió. El camino por el bosque era duro. Cada rama que se quebraba bajo sus pies parecía delatar su huida. El frío le cortaba la piel y las piedras lastimaban la planta de sus pies descalzos, pero no se detenía. El amor a su padre era más grande que cualquier dolor. Tengo que llegar hasta él. Tengo que salvar su vida. Ya empezaron a envenenarlo. La mente repetía como un tambor frenético, y las piernas delgadas, aunque temblorosas, obedecían a la urgencia. La madrugada fue larga. La oscuridad parecía infinita, y el hambre pesaba, pero nada la haría desistir. Cuando el cielo comenzó a aclarar, Isabel finalmente avistó las primeras calles de la ciudad. El corazón le latió aún más fuerte, y lágrimas de alivio se mezclaron con el sudor y el cansancio. Tambaleándose, llegó a la entrada de la mansión de Javier. El portón alto parecía intransitable, pero la voluntad era más grande que todo. Reunió las últimas fuerzas y golpeó la puerta. Primero con suavidad, luego con más desesperación. «Papá, papá», murmuraba bajito, sin siquiera darse cuenta. Los pasos sonaron del otro lado. El corazón de ella casi se detuvo. La puerta se abrió y allí estaba él. Javier abatido, con los ojos hundidos y el rostro cansado. Pero al ver a su hija quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. La boca se abrió en silencio. Las manos le temblaron. «Isabel», la voz salió como un soplo, incrédula. Ella, sin pensar, se lanzó a sus brazos, y el choque se transformó en explosión de emoción. El abrazo fue tan fuerte que parecía querer coser cada pedazo de dolor en ambos. Javier sollozaba alto, la barba empapada en lágrimas, repitiendo sin parar: «Eres tú, hija mía, eres tú. Dios mío, no lo creo». Isabel lloraba en su pecho, por fin segura, respirando ese olor a hogar que había creído perdido para siempre. Por largos minutos permanecieron aferrados, como si el mundo hubiera desaparecido. Pero en medio del llanto, Isabel levantó el rostro y habló entre sollozos: «Papá, escúchame, no morí en ese incendio, porque nunca estuve sola allí dentro. Todo fue planeado. Estela, el tío Mario, ellos prepararon el incendio para fingir mi muerte». Javier la sostuvo de los hombros, los ojos abiertos de par en par, incapaz de asimilar. «¿Qué estás diciendo? ¿Estela? ¿Mario? No, eso no puede ser verdad». La voz de él era una mezcla de incredulidad y dolor. Isabel, firme a pesar del llanto, continuó: «Yo los escuché, papá. Se rieron de ti y dijeron que ya pasaron 2 meses y nadie sospechó nada. Y no es solo eso. Estela ya empezó a envenenarte. Cada té, cada comida que ella te prepara está envenenada».
Quieren que parezca una muerte natural para quedarse con todo tu dinero. El próximo eres tú, papá. Las palabras salían rápidas, desesperadas, como si la vida de su padre dependiera de cada segundo. Javier dio un paso atrás, llevándose las manos al rostro, y un rugido de rabia escapó de su garganta. El impacto lo golpeó como una avalancha. El hombre que durante semanas había llorado como viudo de su propia hija, ahora sentía el dolor transformarse en furia. Cerró los puños, la mirada se endureció, y las lágrimas antes de luto ahora eran de odio. Van a pagar. Los dos van a pagar por cada lágrima que derramé, por cada noche que me robaron de ti, dijo con la voz firme, casi un grito. La volvió a abrazar más fuerte que antes y completó. Hiciste bien en escapar, mi niña. Ahora somos nosotros dos, y juntos vamos a luchar. Javier caminaba de un lado a otro en el despacho de la mansión, el rostro enrojecido, las venas palpitando en las sienes. Las manos le temblaban de rabia, pero los ojos estaban clavados en su hija, que lo observaba en silencio, aún agitada por la huida. El peso de la revelación era aplastante, y su mente giraba en 1000 direcciones. Mi propio hermano, la mujer en quien confié mi casa, mi vida, o traidores, exclamó golpeando el puño cerrado contra la mesa de caoba. El sonido retumbó en la habitación, pero no fue más alto que la respiración acelerada de Javier. Isabel se acercó despacio, temiendo que su padre pudiera dejarse dominar por el impulso de actuar sin pensar. Papá, ellos son peligrosos. No puedes ir tras ellos así. Si saben que estoy viva, intentarán silenciarnos de nuevo, dijo con la voz entrecortada pero firme. Javier respiró hondo, pasó las manos por el rostro y se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeñas manos. Tienes razón, hija. No voy a dejar que te hagan daño otra vez, ni aunque sea lo último que haga. El silencio entre los dos se rompió con una frase que nació como promesa. Javier, mirándola a los ojos, habló en voz baja. Si queremos vencer, tenemos que jugar a su manera. Ellos creen que soy débil, que estoy al borde de la muerte. Pues bien, vamos a dejar que lo crean. Isabel parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir, papá? Él sonrió con amargura. Voy a fingir que estoy muriendo. Les voy a dar la victoria que tanto desean, hasta el momento justo de arrebatársela de las manos. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era arriesgado, demasiado peligroso, pero al ver la convicción en los ojos de su padre, no pudo negarse. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Javier apretó sus manos y respondió con firmeza. Si notan que desapareciste otra vez, sospecharán y seguramente vendrán tras de ti, y quizá terminen lo que empezaron. No puedo arriesgar tu vida así. Necesitas volver al lugar donde te mantienen presa y quedarte allí por una semana más. Ese es el tiempo que fingiré estar enfermo hasta que muera. Después de esa semana escapas de nuevo y nos encontramos en el viejo puente de hierro del Parque Central, por la tarde, exactamente en el punto donde la placa vieja está agrietada. ¿Entendiste? Una semana, y entonces vendrás. El brillo de complicidad comenzó a nacer entre los dos, una alianza forjada en el dolor. Sentados lado a lado, padre e hija empezaron a esbozar el plan. Javier explicaba cada detalle con calma, pero en su mirada se veía la de un hombre en guerra. Necesito empezar a parecer enfermo, más de lo que ya aparento. Voy a aislarme, cancelar compromisos, parecer frágil. No pueden sospechar que sé nada. Isabel, con el corazón acelerado, murmuró, «Pero, ¿y si el veneno continúa?». Él acarició su rostro y respondió, «No voy a probar nada que venga de sus manos, ni un vaso de agua. A partir de hoy, ellos creen que me tienen en sus manos, pero somos nosotros quienes moveremos los hilos». Las lágrimas volvieron a los ojos de la niña, pero no eran solo de miedo. Había un orgullo silencioso en su pecho. Por primera vez, no era solo la hija protegida, también era parte de la lucha. Javier la abrazó de nuevo, pero ahora con otra energía.
Ya no era el abrazo del dolor, sino de la alianza. Ellos piensan que somos débiles, Isabel, pero juntos somos más fuertes que nunca. En aquella habitación sofocante, sin testigos más que las paredes, nació un pacto que lo cambiaría todo. Padre e hija, unidos no solo por la sangre, sino ahora por la sed de justicia. El dolor dio paso a la estrategia, el luto se transformó en fuego, y mientras el sol se alzaba por la ventana, iluminando a los dos, quedaba claro que el destino de los traidores ya estaba sellado. Solo faltaba esperar el momento exacto para dar el golpe. Javier se sumergió en el papel que él mismo había escrito, iniciando la representación con precisión calculada. Canceló compromisos, se alejó de los socios, se encerró en casa como si su salud se estuviera desmoronando. Las primeras noticias corrieron discretas. El empresario Javier Hernández atraviesa problemas de salud. Poco a poco, la versión se consolidaba. Javier ensayaba frente al espejo la respiración corta, la mirada perdida, los pasos arrastrados que convencerían hasta al más escéptico. Tienen que creer que estoy débil, que ya no tengo fuerzas para resistir, murmuraba para sí mismo, sintiendo en cada gesto la mezcla extraña de dolor y determinación. Entonces llegó el clímax de la farsa. Los titulares se esparcieron por radios y periódicos. Muere Javier Hernández, víctima de paro cardíaco. El país se estremeció. Socios, clientes e incluso adversarios fueron tomados por sorpresa. La noticia parecía incontestable, envuelta en notas médicas cuidadosamente manipuladas y declaraciones de empleados conmovidos. En lo íntimo, Javier observaba la escena desde lejos, escondido, con el alma partida en dos, la mitad que sufría al ver su imagen enterrada y la mitad que alimentaba el fuego de la venganza. El funeral fue digno de una tragedia teatral. La iglesia estaba llena, las cámaras disputaban ángulos, los flashes captaban cada detalle. Estela brilló en su actuación, velo negro, lágrimas corriendo, sollozos que arrancaban suspiros de los presentes. Perdí al amor de mi vida, murmuraba, encarnando con perfección el dolor de la viuda. Mario, por su parte, subió al púlpito con voz entrecortada, pero firme. Perdí a mi hermano, mi socio, mi mejor amigo. Su ausencia será un vacío imposible de llenar. La audiencia se levantó en aplausos respetuosos y algunos incluso lloraron con ellos. Todo parecía demasiado real. Escondido en un auto cercano, Javier observaba de lejos con el estómago revuelto. Vio a Mario tomar la mano de Estela con gesto casi cómplice, y aquello confirmó que su farsa estaba completa. Pero también revelaba la arrogancia que los cegaba. Ellos creen que vencieron, susurró entre dientes, con los ojos brillando de odio. Era doloroso ver al mundo lamentar su muerte mientras los verdaderos enemigos brindaban por la victoria, pero ese dolor servía como combustible para lo que vendría después. Tras el funeral, Estela y Mario continuaron la representación en los bastidores. Organizaron reuniones privadas, cenas exclusivas, brindis con vino importado. Al pobre Javier, decían entre risas apagadas, burlándose de la ingenuidad de un hombre que hasta el final creyó en su lealtad. El público, sin embargo, solo veía a dos herederos devastados, unidos en la misión de honrar el legado del patriarca caído. La prensa compró la historia, reforzando la imagen de tragedia familiar que escondía una conspiración macabra. Mientras tanto, Isabel vivía sus días en cuenta regresiva. De vuelta al cuarto estrecho donde la mantenían, repetía para sí misma el mantra que su padre le había dado. Una semana, solo una semana. Después escapo de nuevo y lo encuentro en el puente del Parque Central. El corazón de la niña se llenaba de ansiedad y esperanza, aún en medio del miedo. Escuchaba fragmentos de noticias en la televisión de la cabaña, confirmando la muerte de Javier, y se mordía los labios hasta sangrar para no llorar en voz alta. Con cada latido repetía para sí, ellos no ganaron, papá está vivo, vamos a vencerlos. El mundo creía en el espectáculo montado,
y esa era el arma más poderosa que padre e hija tenían. El escenario estaba listo, los actores del mal ya saboreaban su victoria, y la obra parecía haber llegado al final. Pero detrás del telón había una nueva escena esperando ser revelada. Los días posteriores a la muerte de Javier estuvieron cargados de un silencio pesado en la mansión. Portones cerrados, banderas a media asta, empleados caminando cabizbajos por los pasillos. Pero detrás de esas paredes, la atmósfera era otra. Estela cambió el luto por vestidos de seda en menos de una semana, aunque mantenía las lágrimas ensayadas cada vez que periodistas aparecían para entrevistas rápidas. Mario, con su aire serio, asumía reuniones de emergencia mostrando una falsa sobriedad. «Debemos honrar la memoria de mi hermano», decía, arrancando discretos aplausos de ejecutivos que creían estar frente a un hombre destrozado. En los encuentros privados, sin embargo, la máscara caía. Estela brindaba con vino caro, sonriendo con los ojos brillando de triunfo. «Lo logramos, Mario. Todo el escenario es nuestro, y nadie siquiera se atreve a cuestionar». Él levantaba la copa con una risa contenida. La ironía es perfecta. Ese tonto llorando en la tumba de su hija, sin imaginar que sería el siguiente. Ahora el imperio que construyó está a nuestro alcance. El mundo entero llora por Javier, pero nosotros somos los que estamos vivos y millonarios. Los dos brindaban, entrelazando las manos como cómplices recién coronados. La expectativa crecía hasta el gran día, la homologación de la herencia. Abogados reconocidos fueron convocados, periodistas se aglomeraron en la entrada y empresarios influyentes ocuparon los asientos del salón del tribunal. Era el momento en que la fortuna de Javier Hernández, accionista mayoritario de la empresa y dueño de un patrimonio envidiable, sería transferida legalmente. El ambiente era solemne, pero la tensión corría por debajo de la formalidad como corriente eléctrica. Estela y Mario aparecieron impecablemente vestidos, él de traje gris oscuro, ella con un vestido negro que mezclaba luto y poder. Cuando entraron, muchos se levantaron para saludarlos con gestos respetuosos. La representación funcionaba. Todos los veían como las víctimas sobrevivientes de una tragedia, personas que, aun en medio del dolor, mantenían la postura y asumían responsabilidades. Estela se encargó de enjugar discretamente una lágrima frente a las cámaras, suspirando. Javier siempre creyó en el futuro de esta empresa. Hoy continuaremos con ese legado. El discurso, ensayado frente al espejo, arrancó miradas conmovidas de algunos abogados y flashes de los fotógrafos. Mario con voz firme añadió: «Es lo que mi hermano habría deseado». La ceremonia comenzó. Los papeles fueron colocados sobre la mesa central y el juez presidió el acto con neutralidad. Cada firma era como un martillazo simbólico, consolidando el robo que ellos creían perfecto. Estela se inclinó para escribir su nombre con caligrafía elegante, sonriendo de medio lado. Mario sostuvo la pluma con la firmeza de quien se sentía dueño del mundo. Cada trazo sobre el papel sonaba como una victoria celebrada en silencio. El público observaba en silencio respetuoso, algunos comentando entre sí sobre la resiliencia de la viuda y del hermano sobreviviente. «Son fuertes», murmuraba una de las ejecutivas presentes. «Perdieron tanto y aún así siguen firmes. Si tan solo supieran la verdad, si pudieran ver más allá de las cortinas, habrían visto que cada lágrima era un ensayo y cada gesto una farsa». Pero a los ojos de todos, ese era el momento de la coronación. El Imperio Hernández tenía ahora nuevos dueños. Cuando la última página fue firmada, el juez se levantó y declaró la herencia oficialmente homologada. Estela cerró los ojos por un instante, saboreando la victoria, y Mario apretó su mano discretamente bajo la mesa. «Se acabó», murmuró él, con una sonrisa de satisfacción que se escapó de su control. Ellos creían estar en la cima, intocables, celebrando el triunfo de un plan impecable. El salón estaba sumido en solemnidad, abogados recogiendo papeles,
empresarios murmurando entre sí, periodistas afilando las plumas para la nota del día. El juez finalizaba la ceremonia con aires de normalidad. Estela, sentada como una viuda altiva, dejaba escapar un suspiro calculado, mientras Mario, erguido en su silla, ya se comportaba como el nuevo pilar de la familia Hernández. Todo parecía consolidado, un capítulo cerrado. Hasta que de repente, un estruendo hizo que el corazón de todos se disparara. Las puertas del salón se abrieron violentamente, golpeando la pared con fuerza. El ruido retumbó como un trueno. Papeles volaron de las mesas, vasos se derramaron, y todo el salón giró hacia la entrada. El aire pareció desaparecer cuando Javier Hernández apareció, caminando con pasos firmes, los ojos brillando como brasas. A su lado de la mano Isabel, la niña dada por muerta, atravesaba el pasillo con la cabeza erguida, las lágrimas brillando en los ojos. El choque fue tan brutal que un murmullo ensordecedor invadió el lugar. Gritos de incredulidad, cámaras disparando sin parar, gente levantándose de sus sillas en pánico. Estela soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca como quien ve un fantasma. Esto es imposible. Balbuceó con los labios temblorosos, el cuerpo echándose hacia atrás en la silla. Mario se quedó lívido, el sudor brotando en su frente. Intentó levantarse, pero casi cayó, aferrándose a la mesa para no desplomarse. «¡Es un truco! ¡Es una farsa!», gritó con voz de pánico buscando apoyo con la mirada. Pero nadie respondió. Todas las miradas estaban fijas en ellos, con una mezcla de horror y repulsión. Javier tomó el micrófono, el rostro tomado por una furia que jamás había mostrado en público. Su voz, cargada de indignación, resonó en el salón. «Durante 2 meses lloraron mi muerte. Durante 2 meses creyeron que mi hija había sido llevada por una tragedia. Pero todo no fue más que una representación repugnante, planeada por la mujer a quien llamé esposa y por el hermano a quien llamé sangre». El público explotó en murmullos y exclamaciones, pero Javier levantó la mano, su voz subiendo como un rugido. «Ellos planearon cada detalle, el incendio, el secuestro de mi hija y hasta mi muerte con veneno lento, cruel, que yo bebí confiando en esas manos traidoras». Estela se levantó bruscamente, el velo cayendo de su rostro. «Mentira. Eso es mentira. Yo te amaba, Javier. Yo cuidaba de ti». Su voz era aguda, desesperada, pero los ojos delataban el miedo. Mario también intentó reaccionar gritando: «Ellos lo inventaron todo. Esto es un espectáculo para destruirnos». Pero nadie les creía. Javier avanzó hacia ellos, la voz cargada de dolor y rabia. «Se burlaron de mí, rieron de mi dolor mientras yo lloraba en la tumba de mi hija. Usaron mi amor, mi confianza para intentar enterrarme vivo». Isabel, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó al micrófono. La niña parecía frágil, pero su voz cortó el salón como una espada. «Yo estuve allí. Ellos me encerraron, me mantuvieron escondida. Los escuché celebrando, riéndose de mi papá. Dijeron que iban a matarlo también para quedarse con todo. Ellos no merecen piedad». El impacto de sus palabras fue devastador. Algunos presentes comenzaron a gritar en repulsión. Otros se levantaron indignados, y los periodistas corrían a registrar cada palabra, cada lágrima de la niña. En las pantallas, documentos, audios e imágenes comenzaron a aparecer. Pruebas reunidas por Javier e Isabel. Estela intentó avanzar gritando: «Esto es manipulación, es mentira», pero fue contenida por policías que ya se acercaban. Mario, pálido, todavía intentó excusarse: «Soy inocente, es ella, es esa mujer, ella inventó todo». Pero el público ya no veía inocencia, solo monstruos expuestos. El salón, que minutos antes los aplaudía, ahora los abucheaba, señalaba con el dedo, y algunos pedían prisión inmediata a coro. Javier, tomado por el dolor de la traición, los encaraba como quien mira a un abismo. Las lágrimas corrían, pero su voz salió firme,
cargada de fuego. Me arrebataron noches de sueño, me robaron la paz, casi destruyen a mi hija. Hoy, frente a todos, serán recordados por lo que realmente son. Asesinos, ladrones, traidores. Estela gritaba, tratando de escapar de las esposas. Mario temblaba, murmurando disculpas sin sentido, pero ya era tarde. Todo el salón, testigo de una de las mayores farsas jamás vistas, asistía ahora a la caída pública de los dos. Las cámaras transmitían en vivo, la multitud afuera comenzaba a gritar indignada y el nombre de Javier Hernández volvía a la vida con más fuerza que nunca. En el centro del caos, de la mano de Isabel, permanecía firme, la mirada dura fija en sus enemigos. El regreso que nadie esperaba se había convertido en la destrucción definitiva de la mentira. El salón aún estaba en ebullición cuando los policías llevaron a Estela y a Mario esposados bajo abucheos. Los periodistas empujaban micrófonos, las cámaras captaban cada lágrima, cada grito, cada detalle de la caída de los dos. El público, conmocionado, no lograba asimilar semejante revelación. Pero para Javier e Isabel, aquella escena ya no importaba. El caos externo era solo un eco distante frente al torbellino interno que vivían. Al salir del tribunal, padre e hija entraron en el auto que los esperaba, y por primera vez desde el reencuentro, pudieron respirar lejos de los ojos del mundo. Isabel, exhausta, recostó la cabeza en el hombro de su padre y se quedó dormida aún con los ojos húmedos. Javier la envolvió con el brazo, sintiendo el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo el regalo de tenerla viva. De regreso a la mansión, el silencio los recibió como a un viejo amigo. Ya no era el silencio lúgubre de la muerte inventada, sino el de un hogar que aguardaba ser devuelto a lo que era de derecho. Javier abrió la puerta del cuarto de su hija y el tiempo pareció detenerse. El ambiente estaba intacto, como si los meses de ausencia hubieran sido solo una pesadilla. Las muñecas aún estaban alineadas en el estante, los libros descansaban sobre la mesa y la cobija doblada sobre la cama parecía pedir que Isabel se acostara allí otra vez. Javier observó cada detalle con los ojos llenos de lágrimas, pasando los dedos por los muebles, como quien toca una memoria viva. Isabel entró en el cuarto despacio, casi sin creerlo. Sus pies se deslizaron sobre la alfombra suave y tocó cada objeto como si necesitara asegurarse de que eran reales. Tomó una de las muñecas en sus brazos y la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran. «Pensé que nunca volvería a ver esto, papá», dijo en voz baja, con la garganta apretada. Javier se acercó, se arrodilló frente a ella y sostuvo su rostro delicadamente. «Yo pensé que nunca volvería a verte, hija, pero estás aquí, y eso es todo lo que importa». La niña, cansada de tanto miedo y lucha, finalmente se permitió entregarse a la seguridad. Subió a la cama, jaló la cobija sobre sí y en minutos sus ojos se cerraron. Javier permaneció sentado a su lado, solo observando la respiración tranquila que tanto había deseado volver a ver. Su pecho, antes un campo de batalla de dolor, ahora se llenaba de una paz nueva, frágil pero real. Pasó la mano por el cabello de su hija, murmurando: «Duerme, mi niña. Yo estoy aquí ahora. Nadie más te va a alejar de mí». En la sala, el teléfono sonaba sin parar. Periodistas, abogados, amigos y curiosos querían noticias del escándalo, pero Javier no contestó. Por primera vez en meses, nada tenía más prioridad que su hija dormida en casa. Caminó hasta la ventana y observó el jardín iluminado por la luna. El silencio de la noche era un bálsamo, una tregua después de semanas de tormenta. En el fondo, sabía que los próximos días traerían desafíos: lidiar con la prensa, restaurar la empresa, enfrentar los fantasmas de la traición. Pero en ese instante, decidió que el futuro podía esperar. El reloj marcaba la madrugada avanzada cuando Javier volvió al cuarto y se recostó en la poltrona junto a la cama. Cerró los ojos, pero no durmió.
Cada suspiro de su hija sonaba como música. Cada movimiento de ella era un recordatorio de que la vida aún tenía sentido. El pasado no sería olvidado, pero ahora había algo mayor: la oportunidad de recomenzar. «Vencimos, Isabel», murmuró en voz baja, aunque sabía que la batalla había costado caro. El amanecer trajo una luz suave que invadió el cuarto. Isabel despertó, somnolienta, y vio a su padre sentado, exhausto, pero sonriente. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Javier levantó a su hija en brazos, girándola como hacía antes cuando la vida era sencilla. Ambos rieron entre lágrimas, y en ese instante parecía que el peso del mundo finalmente se desprendía. El cuarto ya no era un recuerdo congelado, era el inicio de una nueva etapa. A la mañana siguiente el cielo amaneció claro, como si el propio universo anunciara un nuevo tiempo. Javier e Isabel caminaron lado a lado hasta el cementerio, en silencio, cada paso cargado de recuerdos y significados. El portón de hierro rechinó al abrirse, y el viento frío trajo de vuelta el eco de días de dolor. La niña sujetaba con fuerza la mano de su padre, como quien jamás quiere soltarla. Y allí, frente a la lápida donde estaba escrito «Isabel Hernández, descanse en paz», el corazón de Javier se apretó una última vez, miró la piedra fría y el rostro se contrajo de indignación. Aquella inscripción era más que una mentira, era una prisión invisible que los había sofocado a ambos durante 2 meses. Sin decir nada, Javier se acercó, apoyó las manos en el mármol y empujó con toda la fuerza que le quedaba. El sonido seco de la piedra al caer retumbó en el cementerio, como un trueno que ponía fin a una era. La lápida se partió en 2, esparciendo fragmentos por el suelo. El silencio que siguió fue pesado pero también liberador. Isabel retrocedió un paso, sorprendida por el gesto, pero pronto sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. La piedra que la enterraba en vida ya no existía. Alzó los ojos hacia su padre y con la voz temblorosa declaró: «Yo no nací para ser enterrada, papá. Yo nací para vivir». Sus palabras, simples y puras, atravesaron a Javier como una flecha. Él la atrajo hacia sí, abrazándola con toda la fuerza de un corazón en reconstrucción. Con los ojos llenos de lágrimas, Javier respondió, la voz firme y quebrada al mismo tiempo: «Y yo voy a vivir para verte crecer. Voy a estar en cada paso, en cada sueño, en cada victoria tuya. Nada, ni siquiera la muerte, me va a alejar de ti otra vez». Isabel se apretó contra su pecho, sintiendo el corazón de su padre latir en sintonía con el suyo. Era el sonido de una promesa eterna, sellada no solo con palabras, sino con la propia vida que ambos habían decidido reconquistar. Alrededor, el cementerio parecía presenciar el renacimiento de una historia. Donde antes reinaba el luto, ahora florecía la esperanza. El viento sopló suavemente, levantando hojas secas que danzaban en el aire, como si el propio destino hubiera decidido reescribir su narrativa. Padre e hija permanecieron abrazados, permitiéndose llorar y sonreír al mismo tiempo. Las lágrimas que caían ya no eran de dolor, sino de liberación. Javier levantó el rostro y contempló el horizonte. Había heridas que el tiempo jamás borraría: la traición del hermano, el veneno de Estela, las noches interminables de luto. Pero en ese instante entendió que la vida no se resumía en las pérdidas. La vida estaba en la mano pequeña que sujetaba la suya, en el valor de la niña que había sobrevivido a lo imposible, en la fe de que siempre habría un mañana para reconstruir. Inspiró hondo y sintió algo que no había sentido en meses: paz. Isabel sonrió, y los dos caminaron hacia la salida del cementerio, dejando atrás la tumba quebrada, símbolo de una mentira finalmente destruida. Cada paso era una afirmación de que el futuro les pertenecía. La oscuridad había intentado tragarlos, pero no venció. El amor, la verdad y el valor habían hablado más fuerte, y juntos, padre e hija, siguieron adelante, listos para recomenzar.
porque algunas historias no terminan con la muerte, vuelven a comenzar cuando se elige vivir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario salvó la vida de 3 niños sin hogar, ofreciéndoles una nueva oportunidad de vivir, sin imaginar que, años después, sufriría un derrame cerebral que lo dejaría en coma, y que serían precisamente esos niños los responsables de salvarlo. Acompaña esta emotiva historia de gratitud, esperanza y un destino que nadie podría prever. La lluvia caía fina, escurriendo por las banquetas oscuras de la ciudad, cuando Gilberto, uno de los empresarios más influyentes del país, estacionó su auto importado en un callejón estrecho. Necesitaba atender una llamada urgente sobre una fusión millonaria. Pero en medio de las palabras secas de contratos y números, algo extraño interrumpió su concentración. Un llanto infantil, frágil y casi ahogado. Frunció el ceño, colgó la llamada y quedó en silencio. ¿Será que escuché bien? Se pensó, con una incomodidad que no sabía nombrar. Siguió el sonido entre las sombras húmedas del callejón, y allí, acurrucados contra la pared empapada, estaban 3 niños en estado deplorable, sucios, con la ropa rota, los rostros marcados por el hambre. El mayor, Juan, de apenas 6 años, abrazaba a Luis, de 5, y a Pedro, de 3, como si fuera el último escudo que tenían. Estaban débiles, deshidratados, con los ojos hundidos que reflejaban desesperación. Gilberto se detuvo. El peso de aquella visión lo atravesó como una daga invisible. «¿Cómo puede ser?», murmuró. «¿Ustedes están solos aquí?». Su voz salió grave, pero con un tono inesperadamente suave. Juan, intentando ser valiente, levantó el mentón. «No tenemos a nadie, señor». Luis no dijo nada, solo se aferró al brazo de su hermano con miedo. Pedro, sollozando, preguntó bajito. «¿Usted es policía? ¿Nos va a arrestar?». Gilberto tragó saliva. Estaba acostumbrado a negociar fortunas, pero aquellos 3 niños eran un tipo de responsabilidad que no se firmaba en un contrato. Sin dudarlo, los llevó hasta su mansión. Los niños entraron tímidos, como quien pisa en otro planeta. Las paredes claras, los candelabros, el olor de comida caliente. Todo parecía irreal. Gilberto mandó preparar ropa nueva, sándwiches, frutas y jugos. Pero lo que más insistió fue, primero, un baño caliente. Largo. Ustedes lo merecen. Pedro, al sentir el agua resbalar por su cuerpo, sonrió por primera vez. Juan, mirando a sus hermanos, pensó, nos trató como personas. Y aquello quedó grabado. Esa noche comieron como reyes, rieron entre toses tímidas e incluso se atrevieron a jugar con los cubiertos de plata. Gilberto los observaba en silencio, reflexionando. Al día siguiente, reunió valor y dijo con firmeza, pero con los ojos humedecidos, «Yo quisiera quedarme con ustedes, pero mi vida de empresario está llena de viajes y compromisos. Lo mejor para ustedes es el orfanato de la ciudad. Allí, una familia puede adoptarlos y amarlos como merecen». Juan quedó desconfiado, pero Pedro sonrió débil, creyendo. Luis solo suspiró, sin entender del todo. En el orfanato, Gilberto no desapareció. Al contrario, se volvió una presencia frecuente. Llegaba con juguetes, libros y palabras de cariño. Más que eso, cuando vio los ojos de Juan brillar ante un saxofonista callejero, le compró un saxofón. A Luis le regaló un violín pequeño, delicado como sus manos. Pedro, que cantaba espontáneamente, recibió clases de canto. Gilberto contrató maestros para todo el orfanato, pero todos sabían, los 3 hermanos eran los más aplicados. La música pasó a ser un puente entre ellos y aquel hombre poderoso que los trataba con dignidad. Con el tiempo, crearon una amistad improbable.
En la sonrisa de los niños, Gilberto parecía reencontrar algo que no sabía que había perdido, y ellos, en el empresario distante, veían una figura de autoridad, casi un padre. Pero la rutina de él comenzó a pesar. Viajes internacionales, negocios millonarios, compromisos que no esperaban. Las visitas, antes semanales, se fueron espaciando hasta volverse ausentes. El silencio tomó el lugar de las melodías que tocaban juntos. Juan decía con convicción: «Él va a volver, ya verán». Pero Pedro murmuraba: «¿Será que hicimos algo mal?». Luis, desanimado, guardó el violín. Y así, con la distancia, nació una marca de tristeza profunda, difícil de borrar. 5 años habían pasado desde aquel último abrazo silencioso en el orfanato. Juan, ahora con 11 años, ya no era el mismo niño que creía ciegamente en promesas. Había aprendido demasiado pronto lo que era esperar en vano. Luis, con 10, guardaba el violín como si fuera una reliquia, pero rara vez lo tocaba. Pedro, el más pequeño, con 8, todavía tarareaba bajito, pero sin la misma inocencia. Todos llevaban en el pecho la marca de un vacío, la desaparición de Gilberto, el hombre que, aún sin adoptarlos, había sido un faro en medio de la oscuridad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Gilberto seguía su vida de millonario poderoso. La mansión siempre llena de empleados, las cenas lujosas, las reuniones interminables de negocios, pero algo en él había cambiado. Aún con la fortuna intacta y los contratos cada vez más lucrativos, a veces se sorprendía recordando a los niños, la risa de Pedro en el baño caliente, los ojos de Juan conteniendo el llanto, las manos delicadas de Luis en el violín. Aún así, no regresó. Y fue en el auge de esa rutina apresurada que el destino le jugó una jugada brutal. Una mañana lluviosa, semejante a la noche en que conoció a los hermanos, Gilberto sintió un hormigueo extraño en el brazo. La reunión del directorio apenas comenzaba cuando su habla se trabó, la mano le tembló y en segundos cayó desfallecido. El diagnóstico fue implacable: accidente cerebrovascular. El poderoso empresario, conocido en todo el país, estaba en estado crítico. Trasladado de urgencia al hospital, fue intubado, rodeado de máquinas que mantenían su cuerpo funcionando. Los médicos negaban con la cabeza. La situación era grave. Cayó en un coma profundo. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. «Millonario sufre derrame fulminante y está en coma», titulaban los periódicos. Programas de televisión, radios, sitios de noticias, todos hablaban de la condición del empresario que parecía intocable. Imágenes de él en el hospital se filtraron mostrando su cuerpo inmóvil, pálido, conectado a tubos. Era difícil creer que aquel hombre, que un día fue la personificación de la fuerza y la influencia, ahora dependía de máquinas para sobrevivir. En el orfanato, la televisión de la sala de recreación transmitía el reportaje en voz alta. Juan, Luis y Pedro estaban sentados entre otros niños, desinteresados hasta escuchar el nombre: Gilberto. Los 3 abrieron los ojos de golpe. Juan se levantó de pronto, casi tropezando. «¡Es él! ¡Es Gilberto!». Luis apretó el brazo de su hermano, incrédulo. Pedro, con la voz temblorosa, murmuró: «Parece que está dormido, pero no despierta». El corazón de los 3 se llenó de una mezcla de desesperación y urgencia. Los días siguientes fueron de pura agonía. Juan, siempre el más racional, caminaba de un lado a otro en el cuarto compartido, con los ojos rojos de tanto pensar. Si nadie logra despertarlo, entonces nosotros tenemos que intentarlo. Luis dudaba, pero el recuerdo de las clases de música, de las risas, del cariño de Gilberto, reavivaba algo en su pecho. Pedro, entre sollozos, decía: «Él no nos abandonó a propósito, lo sé, tenemos que ir a verlo». Aquello no era solo nostalgia, era la certeza de que, de alguna forma, aún existía un puente invisible entre ellos, y entonces decidieron. En una madrugada silenciosa, sin contarle a nadie, los 3 escaparon del orfanato. Caminaron por calles oscuras,
con mochilas pequeñas e instrumentos escondidos. Cada paso era pesado, pero el corazón latía fuerte, guiado por la esperanza. Al llegar al hospital, vieron el edificio iluminado, vigilado por guardias, lleno de reporteros en la entrada. Aún así encontraron la manera de entrar. El pasillo olía a desinfectante y el silencio solo era interrumpido por el pitido monótono de las máquinas. Cuando finalmente abrieron la puerta de la habitación, el impacto fue devastador. Allí estaba él, inmóvil, con el rostro pálido, respirando con ayuda de aparatos. Los niños se acercaron despacio. Juan tragó el llanto, pero las lágrimas cayeron de todos modos. Luis apoyó los dedos temblorosos en la cama, y Pedro subió a una silla para alcanzar el rostro de Gilberto. «Despierta, por favor, no nos hagas esto», susurró. El silencio del cuarto era cruel. Fue entonces cuando Juan, respirando hondo, miró a sus hermanos. «Vamos a intentar con nuestra música. Fue ella la que nos unió. Puede ser ella la que lo traiga de vuelta». Luis sacó el violín de la mochila. Pedro se acomodó, listo para cantar. Juan apretó el saxofón contra el pecho y dijo, «Es ahora o nunca». Y así, en aquella madrugada fría, rodeados de máquinas y bajo las miradas desconfiadas de enfermeras que espiaban por la puerta, 3 niños comenzaron a tocar. Las notas eran simples, pero cargadas de una fuerza que ningún adulto podría explicar. El sonido se extendía por la habitación como un soplo de vida, como si cada acorde llamara a Gilberto de regreso. Juan cerró los ojos y sopló su saxofón con toda el alma. Luis dejó que el arco del violín llorara con él. Pedro, con la voz infantil y emocionada, cantaba las palabras que nunca habían tenido el valor de decir, «Vuelve con nosotros». Las enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron frente a la puerta entreabierta. Una de ellas llevó la mano a la boca, sorprendida por la escena. Otra murmuró, «¿Son niños?». El sonido que salía de allí no era perfecto, pero tenía algo imposible de ignorar. Verdad. Algunos médicos curiosos se acercaron negando con la cabeza, incapaces de comprender cómo, en plena madrugada, 3 niños habían entrado en esa habitación reservada. Pero ninguno se atrevió a interrumpir. Había algo sagrado en ese momento. El rostro de Gilberto, inmóvil por semanas, parecía el mismo de siempre, pálido, cansado, distante, pero a medida que la música llenaba el ambiente, un leve estremecimiento pasó desapercibido en sus dedos. Juan, que estaba más cerca, juró haber visto la mano moverse, pero no dijo nada. Tenía miedo de que fuera solo esperanza engañosa. Aún así, siguió tocando, soplando cada nota como si fuera la última oportunidad. Luis también percibió el arco vibrar distinto sobre las cuerdas, como si el ambiente respirara con ellos. Pedro, entre sollozos, cerró los ojos y cantó más fuerte. De repente, el monitor cardíaco emitió un pitido acelerado. Las líneas verdes comenzaron a oscilar de manera irregular. Las enfermeras se miraron alarmadas. Una corrió a pedir ayuda, pero dudó al ver que el movimiento coincidía con la canción. Juan abrió los ojos de par en par, sintió el pecho arder, pero no se detuvo. Luis, ya llorando abiertamente, murmuraba entre las notas, «Por favor, despierta, te necesitamos». Pedro, con la voz entrecortada, extendió su pequeña mano y sostuvo la de Gilberto. Fue en ese toque infantil que algo sucedió. Los dedos de Gilberto se estremecieron lentamente, primero uno, luego otro, como si intentaran responder al llamado. Pedro gritó, «¡Se movió! ¡Lo sentí!». Luis casi dejó caer el violín. Juan se atragantó con el saxofón, pero enseguida retomó, ahora con más fuerza, más fe. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Médicos entraron apresurados, atraídos por las alarmas. El ambiente se volvió un torbellino de sonidos. La música de los niños, los pitidos acelerados, las órdenes médicas. Y entonces, como en cámara lenta, los ojos de Gilberto se movieron bajo los párpados. Un murmullo recorrió la sala.
Los niños se detuvieron por un segundo, incrédulos, hasta que lo vieron abrir los ojos despacio, buscando la luz, confundido, pero vivo. «Papá», susurró Pedro instintivamente antes de corregirse. Pero Gilberto, aún débil, movió los labios en un esfuerzo doloroso, intentando decir algo. La sala entera contuvo la respiración. Pedro, con lágrimas escurriendo, fue el primero en hablar. Sabía que no nos iba a dejar. Luis se acercó, apretando los labios para no llorar fuerte. Juan, sin poder soltar el saxofón, solo murmuró: «Volviste». Con esfuerzo la voz de Gilberto salió débil, casi un suspiro. «Ustedes, mis niños». Antes de que dijera más, las lágrimas de todos ahogaron el momento. Se abrazaron, apoyando los rostros al lado de la cama, como si quisieran impedir que él se fuera otra vez. Horas después, ya más estabilizado, Gilberto fue evaluado por un equipo médico. El clima de alivio pronto dio paso a la preocupación. El médico más experimentado se acercó a la cama, sosteniendo una carpeta. El tono era serio, firme. «Señor Gilberto, su recuperación fue un milagro, pero debo ser honesto. Sin un tratamiento continuo, costoso y altamente especializado, hay grandes posibilidades de que vuelva al coma. Y existe el riesgo de que no resista». El silencio en la habitación fue aplastante. Juan sostuvo el brazo de Luis y Pedro apretó la mano de Gilberto como si pudiera impedirle caer otra vez en aquel abismo. Gilberto respiró hondo, su voz aún débil pero cargada de confianza. «El dinero no es problema. Quiero el mejor tratamiento, cueste lo que cueste». Los hermanos se miraron, casi aliviados, pero el alivio duró apenas segundos. El médico bajó la mirada, dudó y luego soltó la bomba. «Señor Gilberto, lo lamento, pero según todos los informes, su socio desvió la fortuna de la empresa mientras usted estaba en coma. Usted está en bancarrota». La palabra retumbó como un trueno. «En bancarrota». Gilberto abrió los ojos incrédulo, como si aquello fuera imposible. Eso no puede ser verdad. Toda una vida de trabajo». La voz se le quebró. Pedro, con el corazón acelerado, dijo bajito: «¿Y ahora qué?». «Apenas lo trajimos de vuelta». Luis lloraba en silencio, sus dedos deslizándose nerviosos sobre el violín como si buscara una respuesta allí. Juan apretó los puños, tragando la desesperación. «No podemos dejar que muera otra vez». Gilberto cerró los ojos, respirando profundo, intentando no desmoronarse frente a esas miradas infantiles que confiaban en él. Por dentro, el dolor era insoportable. Había sobrevivido a lo imposible solo para descubrir que su imperio había sido destruido por la traición de quien más confiaba. Y peor aún, la vida que acababa de recuperar ahora dependía de un tratamiento que ya no podía pagar. El brillo de esperanza que iluminaba los ojos de los niños empezaba a apagarse, reemplazado por miedo e incertidumbre. Los días que siguieron fueron de pura tensión. Gilberto, aún debilitado, recibía visitas constantes de los 3 hermanos en el hospital. Ellos se sentaban a su lado, le tomaban la mano y, a pesar de todo el miedo, intentaban sacarle sonrisas. Pero la verdad era implacable. Sin el tratamiento, su vida estaba en riesgo. Las conversaciones de los médicos resonaban como martillazos en el corazón de los niños. Sin recursos puede volver al coma, o peor. Juan pasaba noches en vela, mirando el techo del dormitorio del orfanato, repitiendo en silencio: «No lo trajimos de vuelta para perderlo otra vez». Fue en una de esas noches cuando una idea comenzó a formarse. Juan, el mayor, recordó la conmoción en el hospital cuando tocaron la música por primera vez. Si aquella melodía había sido capaz de arrancar a Gilberto del sueño profundo, quizá también podría arrancar al mundo de la indiferencia. ¿Y si tocamos para que todos escuchen? ¿Y si mostramos quién es él, lo que hizo por nosotros? Luis abrió los ojos sorprendido por la osadía, pero pronto asintió. Pedro, lleno de fe, murmuró:
La música lo trajo de vuelta. Puede salvarlo otra vez. Al día siguiente, todavía con ropa sencilla del orfanato, fueron a la plaza central de la ciudad. Buscaron a maestros, vecinos, incluso músicos locales que habían escuchado la historia de los 3 hermanos que despertaron a un millonario del coma. Poco a poco, comenzaron a recibir apoyo. Un vecino llevó bocinas viejas. Un maestro consiguió partituras. Una señora cosió ropa sencilla pero limpia para que los niños se presentaran con dignidad. Había una energía nueva en el aire. Todos querían ayudar. En la tarde señalada, la plaza estaba llena. No era un gran espectáculo, pero había algo que ningún show costoso podía ofrecer: verdad y emoción. El escenario improvisado era solo una tarima de madera, decorada con flores donadas por los vecinos. Los hermanos se miraron antes de subir. Juan sostenía firme el saxofón con el corazón acelerado. Luis acomodaba el violín con las manos sudorosas. Pedro respiraba hondo, intentando contener el llanto antes de cantar. «Por él», dijo Juan. «Por nosotros», completó Pedro. Cuando la primera nota resonó, el silencio se apoderó de la plaza. La gente se detuvo a escuchar, algunos emocionados desde el inicio. La melodía, la misma que Gilberto había creado junto a ellos años atrás, cargaba una historia invisible que tocaba a quien la escuchaba. Juan cerró los ojos y tocó con el alma. Luis, ahora firme, hacía que el violín sonara como si llorara con él. Pedro, con la voz infantil pero llena de fe, cantaba palabras que atravesaban el pecho de todos. «Vuelve, no te rindas, estamos aquí». Alguien entre la multitud grabó la presentación con el celular. El video, simple y crudo, fue compartido en redes sociales. En pocas horas comenzó a difundirse. En pocos días había alcanzado millones de reproducciones. Periódicos, programas de televisión, radios. Todos querían saber quiénes eran esos 3 niños que conmovieron al país entero al tocar por un hombre inconsciente. Artistas reconocidos compartieron el video en sus páginas. Presentadores lloraron al mostrar la escena en vivo. Críticos musicales escribieron columnas afirmando que nunca habían visto tanta entrega. Frente al hospital, desconocidos dejaban flores y cartas de apoyo. Todo el país hablaba de ellos, y empezaron a llegar las donaciones. De todas partes, la gente se movilizaba. Algunos enviaban pequeñas cantidades, otros sumas significativas. El video se volvió tan viral que llegó a celebridades y empresarios que también contribuyeron. En pocos días, lo improbable sucedió. Los hermanos reunieron el dinero necesario para costear el tratamiento completo de Gilberto. Cuando la noticia llegó al hospital, Pedro lloró, abrazado a sus hermanos. «Va a vivir, Juan, va a vivir de verdad». Luis, emocionado, dijo bajito: «Lo logramos. Lo salvamos otra vez». Gilberto, al recibir la noticia, no pudo contener las lágrimas. Pidió que llevaran a los niños a su habitación y con la voz quebrada agradeció: Ustedes no solo me devolvieron la vida, sino que me mostraron lo que realmente importa. Yo debía ser el ejemplo, pero son ustedes quienes me enseñan lo que es el amor, el coraje y la lealtad». Juan bajó la cabeza, emocionado. Luis se secó el rostro apresurado. Pedro, sonriendo entre lágrimas, simplemente se acurrucó en su pecho. Gilberto los abrazó, como quien nunca más los soltaría, consciente de que el mayor tesoro que poseía ahora estaba frente a él. Las semanas siguientes fueron de lucha diaria, casi como una maratón contra el tiempo. El tratamiento de Gilberto exigía disciplina y paciencia, sesiones intensas de fisioterapia, ejercicios de habla, medicamentos costosos que ahora podían pagarse gracias a las donaciones que llegaban de todo el país. Cada mañana los hermanos estaban ahí, sentados en la habitación, esperando el momento en que él abriera los ojos para verlos. Juan sostenía una carpeta con partituras, Luis afinaba el violín en silencio, y Pedro, aún inquieto, cantaba bajito para darle ligereza a ese ambiente cargado.
La música, una vez más, era su combustible. Gilberto se recuperaba poco a poco, sintiendo que el cuerpo respondía de manera lenta, pero constante. En los primeros días, apenas podía mover el brazo sin ayuda, pero con cada esfuerzo, con cada incentivo de los niños, avanzaba un paso más. «Tú puedes», repetía Juan, firme, como si intentara prestarle valor. Luis se acercaba con paciencia, ayudándole a sostener objetos simples. Pedro, con su espontaneidad, decía: «Si yo canto y tú te equivocas, nos equivocamos juntos». Y la risa del pequeño era un bálsamo para los dolores del empresario. Entre una sesión y otra, Gilberto reflexionaba. El hombre que antes corría tras ganancias y contratos, ahora comprendía que su mayor riqueza estaba ahí, en las miradas esperanzadas de esos 3 niños que lo habían rescatado de un abismo físico y emocional. En conversaciones íntimas les decía: «Ustedes me salvaron 2 veces. Primero cuando me enseñaron lo que es el amor verdadero. Después, cuando me trajeron de vuelta a la vida». Juan, siempre contenido, escondía las lágrimas. Luis sonreía con timidez. Pedro, sin pudor, lo abrazaba y decía: «Entonces ya nunca nos dejes». El día del alta médica fue recibido como un triunfo. Al salir del hospital, todavía apoyado, Gilberto fue recibido con aplausos de enfermeros y curiosos que habían seguido su historia. Los niños caminaban a su lado, orgullosos, como si fueran su guardia de honor. Pero lo que nadie sabía era que, en su corazón, una decisión ya estaba tomada. Con cada paso, maduraba la certeza de que no podía vivir sin esos 3. No eran solo niños que un día encontró en un callejón, eran sus hijos del alma. Sin demora, Gilberto inició el proceso de adopción. El orfanato recibió la noticia con conmoción. Los niños, que antes lo veían como un visitante ilustre, ahora lo verían como padre. El proceso fue rápido, facilitado por el impacto público que la historia había generado, pero para los hermanos parecía una eternidad. Con cada papel firmado, sus corazones se agitaban. «¿Y si no resulta?», susurraba Luis nervioso. Juan, intentando ser fuerte, respondía: «Sí va a resultar. Él no va a desistir de nosotros». Pedro, como siempre, creía sin reservas. «Él ya es nuestro papá». El día de la audiencia fue un espectáculo de emoción. En el tribunal, la jueza leyó los documentos con voz firme, pero con los ojos humedecidos. Al mirarlos dijo conmovida: «Hoy no solo formalizamos una adopción, hoy estamos reparando una parte del mundo». En ese instante, Gilberto tomó la mano de los niños y, sin poder contener las lágrimas, declaró: «Ustedes son lo más valioso que tengo. Nada volverá a separarnos». Juan lloró discretamente, Luis soltó un sollozo fuerte y Pedro sonrió con el rostro empapado en lágrimas, susurrando: «Sabía que iba a pasar». Todo el tribunal aplaudió y la escena fue registrada por cámaras de periódicos que habían seguido la historia desde el inicio. Pero más que titulares, lo que nació allí fue una familia. Al salir juntos, Gilberto ya no era el millonario poderoso que lo había perdido todo. Era simplemente un padre, abrazado a 3 hijos que habían encontrado, al fin, un hogar. El orfanato que un día fue refugio se convertía ahora en recuerdo. Una puerta se cerraba, pero otra, mucho más grande, se abría frente a ellos: la vida en familia. Esa noche, ya en casa, sentados a la mesa de la mansión, los 4 compartieron una comida sencilla, pero cargada de significado. Pedro golpeó el tenedor contra el plato y dijo: «Ahora sí, somos de verdad». Luis completó tímido: «Somos una familia». Juan, mirando a Gilberto con la madurez precoz que la vida le había dado, añadió: «Y esta vez nadie se va». Gilberto solo sonrió, emocionado, porque sabía que esas palabras eran una promesa que haría todo para cumplir. Los días en familia parecían un sueño que los 3 hermanos jamás imaginaron vivir. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora resonaba con risas, música y carreras por los pasillos. Pedro cantaba incluso en la ducha.
Luis pasaba horas tocando el violín en la terraza, y Juan, con el saxofón, llenaba la casa con melodías cargadas de emoción. Gilberto los observaba con orgullo, aún en recuperación, pero cada vez más fuerte. «Ustedes me devolvieron la vida, ahora me toca a mí cuidar de la suya», repetía siempre. Fue en ese ambiente de renacimiento que llegó una propuesta inesperada. Una gran disquera, atraída por la repercusión nacional de la historia y del show benéfico, envió representantes hasta la mansión. Hombres de traje, con carpetas llenas de contratos y sonrisas ensayadas, hablaban de cifras millonarias, giras internacionales, fama inmediata. Prometían convertir a los tres en estrellas mundiales. Pedro miraba curioso. Luis abría los ojos ante los números, y hasta Juan, más reservado, no lograba disimular la sorpresa. Los ejecutivos mostraron videos editados de la presentación en la plaza, enseñaron proyecciones de ventas y hablaron de premios que podrían alcanzar. «Estos niños no son solo artistas, son un fenómeno de mercado», dijo uno de ellos, casi eufórico. Gilberto, sentado en silencio, analizaba cada palabra con desconfianza. Él ya había visto ese brillo falso en los ojos de empresarios ambiciosos. Sabía reconocer cuando el interés estaba más en la historia que en el talento, y eso lo inquietaba. Esa noche, después de que los ejecutivos se fueron, los tres hermanos estaban agitados. Luis soñaba con tocar en escenarios grandiosos, Pedro no dejaba de imaginar multitudes cantando con él, y hasta Juan, aunque más racional, parecía tentado por la posibilidad de cambiar sus vidas. Pero Gilberto reunió a los tres en la sala, los miró a los ojos y habló con firmeza. «Necesito que entiendan algo. La propuesta es tentadora, sí, pero ellos no están viendo quiénes son ustedes. Están viendo lo que pueden vender de ustedes. Y eso no es amor a la música, es explotación». Hubo un silencio pesado. Pedro fue el primero en hablar con voz baja. «Pero papá, ¿y si es nuestra oportunidad?», Luis añadió. «¿Y si perdemos esta chance?». Gilberto respiró hondo, tomó las manos de los tres y respondió: «Ustedes no necesitan vender lo que son para tener un futuro. Su talento es verdadero. No existe contrato que valga la pena si cuesta la esencia de ustedes. El mundo puede aplaudir hoy y olvidarlos mañana. Lo que queda es quiénes son». Los niños se miraron entre sí, asimilando sus palabras. Juan, siempre el más maduro, fue el primero en levantarse. Caminó hacia su padre, puso la mano sobre la de él y dijo: «Entonces sé tú nuestro productor». Luis abrió los ojos sorprendido y Pedro completó con una sonrisa llena de esperanza: «Eso es. No necesitamos a ellos, te necesitamos a ti». Gilberto sintió el corazón apretarse. El hombre que un día vivió solo de negocios, ahora tenía frente a sí a tres hijos que confiaban en él más que en cualquier disquera millonaria. Y en ese momento comprendió que estaba ante una elección mucho mayor que contratos o cifras. Era la oportunidad de construir no solo carreras, sino un legado de amor, propósito y verdad. La decisión tomada aquella noche lo cambió todo. Gilberto, aún conmovido por las palabras de sus hijos, pasó días reflexionando sobre cómo transformar esa promesa en realidad. Sabía que el mundo de la música podía ser cruel, lleno de trampas, pero también veía que el talento y la historia de los niños tenían una fuerza capaz de inspirar a millones. En su mesa de trabajo, esparció notas, contactos y borradores de proyectos. El empresario frío y calculador daba lugar a un hombre que quería construir algo distinto, algo con propósito. Entonces nació la idea de una productora musical dedicada a jóvenes talentos de la calle. Gilberto quería ofrecer oportunidades a niños que, como sus hijos, habían sido olvidados por el mundo, pero que llevaban dentro un potencial extraordinario. «Si la vida me quitó la fortuna, me devolvió algo mucho más grande, ustedes, y juntos vamos a devolver eso al mundo», dijo mirando a Juan, Luis y Pedro. Los tres, sentados frente a él, sintieron por primera vez que el futuro no era solo un sueño distante,
estaba comenzando allí. Las primeras semanas fueron intensas. Gilberto puso en práctica toda la experiencia que tenía en los negocios. Usó sus contactos, consiguió espacio en estudios, reunió a músicos que creían en la causa. Mientras tanto, los niños se dedicaban como nunca. Juan pasaba horas ensayando con el saxofón, probando nuevas melodías. Luis, disciplinado, refinaba cada nota en el violín hasta alcanzar la perfección. Pedro, con su voz dulce y vibrante, conmovía a todos los que se detenían a escucharlo. La música de los tres era más que armonía, era un testimonio vivo de superación. El primer álbum nació de ese esfuerzo conjunto. No era solo una recopilación de canciones, era un diario sonoro de su viaje. Cada pista guardaba un recuerdo. La noche lluviosa en que se conocieron, el silencio doloroso de la distancia, el hospital, el show en la plaza. Todo estaba ahí, transformado en melodía y letra. Al escuchar la grabación final, Gilberto no pudo contener las lágrimas. Convirtieron el dolor en arte, y eso nadie se los puede quitar. El lanzamiento fue un fenómeno. En cuestión de días, las canciones entraron en las listas nacionales, los invitaban a programas de televisión, las radios tocaban sus temas diariamente, los periódicos publicaban su historia con títulos emocionados, de huérfanos a estrellas de la música. La melodía que despertó a un millonario conquista al país, pero contrario a lo que muchos preveían, el éxito no los corrompió. Gilberto se aseguró de protegerlos del exceso de glamour. La fama es pasajera, el carácter es para siempre, repetía, y los niños lo tomaban en serio. Las entrevistas siempre eran conmovedoras. Pedro, con su sinceridad infantil, decía frente a las cámaras: «Solo queremos que la gente sienta lo que nosotros sentimos. La música puede salvar». Luis, más tímido, hablaba de disciplina y dedicación. Juan, con una madurez precoz, destacaba: «Si llegamos hasta aquí, fue porque alguien creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía». El público se reconocía en esas palabras, y eso los convertía no solo en artistas, sino en símbolos de esperanza. La productora comenzó a recibir jóvenes de diferentes partes del país, niños que vivían en la calle, adolescentes que habían dejado de soñar, encontraron allí una nueva oportunidad. Gilberto acompañaba cada historia con emoción, recordando cuando en el pasado él mismo encontró a 3 niños indefensos en un callejón. Ahora eran ellos quienes inspiraban a otros. Juan, Luis y Pedro no eran solo músicos exitosos, se habían convertido en ejemplo vivo de que la gratitud, el amor y el propósito pueden cambiar destinos. Y mientras los aplausos resonaban en los escenarios y sus canciones conquistaban al país, dentro de la familia crecía algo aún más grande: la certeza de que ese camino no había sido elegido por la fama, sino por el corazón. Gilberto miraba a sus hijos en el escenario, bajo luces brillantes, y pensaba: ellos son mi obra maestra. Meses después del lanzamiento del álbum, el mundo parecía haber cambiado a su alrededor. Los conciertos llenaban teatros y arenas, las canciones estaban en la cima de las listas, y la historia de los 3 hermanos se había convertido en inspiración nacional. Pero, en medio de todo el brillo del éxito, Gilberto sabía que había un lugar que jamás debía olvidarse: el orfanato. Fue allí donde todo había comenzado, allí donde aprendieron a resistir y a soñar con tan poco. «Es hora de regresar», dijo una mañana, reuniendo a los niños en la sala de la mansión. El silencio inicial fue roto por Pedro, que murmuró con los ojos brillando: «Quiero mostrarles que lo logramos». El plan fue preparado con cariño. No sería solo una visita, sería una celebración. Gilberto movilizó a su productora, llamó a maestros de música, músicos voluntarios, y consiguió donaciones de empresas conmovidas por la historia. Se compraron nuevos instrumentos: violines, flautas, guitarras, teclados. Se reunieron cajas con juguetes y ropa. Y en el corazón de los 4 había un propósito claro: llevar al orfanato no solo regalos,
sino el mensaje de que ningún niño está condenado al silencio para siempre. Cuando llegaron, el impacto fue inmediato. Los niños corrieron hasta la reja, curiosos, algunos reconociendo de inmediato aquellos rostros que habían visto en la televisión. ¡Son ellos!, gritaba una niña, señalando con entusiasmo. El patio, antes marcado por la monotonía de las tardes silenciosas, se transformó en un escenario improvisado de emoción. Las cuidadoras del orfanato, que habían sido testigos del sufrimiento de Juan, Luis y Pedro años atrás, no pudieron contener las lágrimas al verlos de vuelta, ahora erguidos, llenos de vida. Los regalos fueron repartidos con sonrisas y abrazos, pero el momento más esperado era la música. Juan preparó el saxofón, Luis afinó el violín y Pedro respiró hondo, acomodando el micrófono frente a decenas de niños que los miraban con expectativa. Gilberto, al lado, observaba en silencio, con el corazón cargado de recuerdos, pero ligero de gratitud. Es como si estuviéramos devolviendo al mundo lo que recibimos de él, pensó. Y entonces, la canción comenzó. La misma melodía que un día los unió, que despertó a Gilberto del coma, ahora llenaba el patio del orfanato. El sonido era distinto, más maduro, más fuerte, pero aún conservaba esa pureza que venía del corazón. Los niños, emocionados, escuchaban como si cada nota fuera un llamado. Algunos comenzaron a llorar bajito, otros aplaudían siguiendo el ritmo. La música, sencilla, transformó el patio en un templo de esperanza. En medio de la presentación, Pedro miró a los compañeros del orfanato y dijo: «Nosotros estuvimos en su lugar. Sabemos lo que duele sentir que no tienes a nadie. Pero sepan esto, no están solos. Tienen la música y se tienen entre ustedes». Aquellas palabras, dichas por un niño que un día también estuvo perdido, atravesaron cada corazón presente. Juan completó levantando el saxofón: «Si nosotros lo logramos, ustedes también van a lograrlo. Nunca dejen de creer». El concierto terminó con aplausos que resonaron por todo el edificio. Gilberto se secaba las lágrimas discretamente, pero no pudo contener la emoción al ver a los niños correr para tomar los instrumentos, curiosos, llenos de sueños. Entonces anunció con la voz quebrada: «A partir de hoy, este orfanato tendrá un programa de enseñanza musical gratuita, apoyado por nuestra productora. Cada niño aquí tendrá la oportunidad de aprender, de tocar, de cantar, porque la música no pertenece a unos pocos, pertenece a todos». El patio estalló en celebración. Niños se abrazaban, cuidadoras lloraban, y los tres hermanos se sintieron por primera vez no solo hijos adoptados, sino agentes de transformación. Aquella misma melodía que había cambiado sus vidas ahora se convertía en un regalo para decenas de otros niños. El ciclo se cerraba de manera simbólica. El lugar que un día fue escenario de lágrimas ahora se llenaba de esperanza, y el eco de esa música seguía resonando, como promesa de un futuro diferente. El sol se despedía en el horizonte cuando el patio del orfanato finalmente volvió al silencio. Los niños ya guardaban los instrumentos, todavía con los ojos brillando por lo que habían vivido. Gilberto y los tres hermanos se apartaron un poco, sentándose bajo la sombra de un árbol antiguo, testigo silencioso de tantas historias. El viento suave movía las hojas, y había en el aire una sensación de paz rara, como si todos supieran que ese momento debía quedar grabado en la memoria. Pedro, con apenas 8 años, rompió el silencio primero. Miró a Gilberto con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «¿Todavía piensas en la fortuna que perdiste?». La pregunta, tan inocente y directa, cayó como un rayo en el corazón del empresario. Luis y Juan lo miraron angustiados, temiendo haber tocado una herida demasiado dolorosa. Pero Gilberto sonrió, una sonrisa serena, cargada de una verdad que no necesitaba máscaras. «Perdí dinero, sí, pero los gané a ustedes. Y no hay nada en el mundo más valioso que eso».
Las palabras fueron dichas con tanta convicción que los tres sintieron un calor inexplicable en el pecho. Luis, que siempre luchaba por ocultar la emoción, no pudo contener las lágrimas. Y ahora, papá, ahora vamos a devolver eso al mundo, porque sabemos lo que es no tener nada, y también sabemos lo que es tenerlo todo. Juan, el mayor, jaló a sus dos hermanos para abrazarlos con fuerza. El silencio de la noche fue llenado solo por el sonido ahogado de tres corazones latiendo juntos. Entonces dijo, con voz firme y cargada de emoción, «No solo fuimos salvados, fuimos elegidos, y ahora es nuestro turno de salvar a otros». Gilberto cerró los ojos, abrazándolos contra su pecho, y en ese instante comprendió que su vida había sido reconstruida desde cero. Ya no había contratos, ganancias ni números que definieran quién era. Lo que importaba estaba ahí, vivo, palpitante, riendo y llorando en sus brazos. Y mientras la noche avanzaba, el árbol antiguo guardaba en silencio la escena de una nueva familia, unida no por la sangre, sino por algo infinitamente más fuerte. El amor que nace cuando alguien decide no solo sobrevivir, sino vivir para transformar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.